Estudiante Franklin, ¿cómo está? Esperemos unos minutitos y empezamos clases, ¿ya? Por favor, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Franklin, ¿cómo está? Buenas noches con todos, buenas noches. Esperemos unos minutitos y empezamos clases, ¿ya? Por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos, buenas noches. Esperemos unos minutitos. Buenas noches. Buenas noches, Mari, ¿cómo está? Ya, por favor, ayúdeme en qué tema nos quedamos la última clase, por favor. Alguien que me ayude levantando la manito. Levántame la manito, por favor, para que me ayude. ¿En qué tema nos quedamos? Mari Pastillo, por favor, ya le desbloqueé su micrófono, ayúdame. Muchas gracias. Sí, doctor, buenas noches. Nos dictó, no sé si estoy mal, la República Popular de China Ya, y nos quedamos hasta donde dice, bajo la conducción de Mao, afronta el bloqueo externo de duras hambrunas, pero se consolidó como potencia mundial. ya, ya, correcto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Como nadie dice, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Como nadie dice nada, todos estamos de acuerdo, ¿ya? Listo, a ver, ¿qué entendieron de la última clase, estudiantes? Por favor, para ya continuar con lo de ahora. Por favor, que me ayuden. ¿Alguien? ¿Qué es lo que entendió la última clase, de lo que hablamos, de lo que hablábamos sobre la... Franklin, por favor, tiene 2 puntos extras, ¿no, Mari?
Franklin, le doy la palabra. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Nos Buenas estaba noches. hablando sobre la opresión china, digamos, sobre la opresión sobre China, sobre la economía de ellos que siempre les tenían dominados, Japón, los países occidentales, Ujú. y supo salir adelante y ahora es una potencia mundial. Sobre eso, el tema ese estaba tratando, en resumen. Ya, correcto. Muchas gracias. Muy amable. ¿Quién más, por favor? Tiene 2 puntos extras. ¿Quién más? ¿Me puede dar su comentario sobre la última clase que recibimos de estudios sociales, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie más? ¿Nadie más que me dé un comentario? Algunas situaciones de cómo se manejó, cómo se manejaba la China y cómo hablábamos de los países asiáticos, cómo se comenzaron a generar su cambio extremo, ¿no? ¿Nadie más? ¿Nadie estuvo en clases la anterior semana? Nadie creo que ha estado en clases la anterior semana. Solo el señor Franklin y la señora Mari. Mari, perdón. ¿Nadie más? Hernán, Patricia, Luis. ¿Nadie? ¿Alguien que me ayude? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Entonces, saquen un esferito y una hojita y tomamos una prueba, ¿ya? Saquen una hojita y un esferito y tomamos una prueba. Primera pregunta, ponen sus 2 nombres y sus apellidos en la hojita, ¿ya? Chiquito. Listo, primera pregunta ponemos, lo siguiente. ¿Por qué China quiso conquistar Japón? 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 Segundo, segunda pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted sobre la situación de Asia? ¿Qué piensa usted sobre la situación de Asia? ¿Qué piensa usted sobre la situación de Asia? ¿Qué piensa usted sobre la situación de Asia?
¿Qué piensa usted sobre la situación de Asia? Y tercera pregunta, no, cuatro vamos a hacer. Tercera pregunta. ¿Por qué se dio la guerra de Vietnam? ¿Por qué se dio la guerra de Vietnam? Y cuarta pregunta, ¿no? La última pregunta. ¿De qué manera China se estabilizó económicamente? ¿De qué manera China se estabilizó económicamente? ¿De qué manera China se estabilizó económicamente? Listo, comencemos, compañeros. Tenemos 10 minutitos. Tenemos 10 minutitos. Diez minutitos tenemos, ¿ya? Por favor. A ver, por favor, Franklin, ayúdeme dictando las preguntas. Debe abrir su microfonito. Ayúdeme dictando las preguntas que su compañero ingresó recién. Ayúdeme, por favor. Buenas noches. A ver, pues, ¿qué China quiso? ¿No se le escucha? Creo ¿Se que me se le- escucha? Eso, ahí sí lo escuchamos. Díganos la primera pregunta para que su compañero ¿Qué no... China quiso conquistar Vietnam? Digamos, quiso conquistar Japón, ¿no? Vietnam. Es- ¿Qué Copie las piensa preguntas. usted sobre la situación de Asia? ¿Por qué se dio la guerra de Vietnam? Tercera pregunta. ¿De qué manera China se estableció económicamente? La última pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, Esas son las preguntas. cuatro preguntas. ¿Me escuchó? Sí estamos bien, ¿verdad? No le escucho bien, profe. ¿No me escucha bien? Estamos ahí todos, ¿verdad? Sí copiamos bien las preguntas. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Ya.
Sí, gracias, Franklin. Muchas gracias por su ayuda. Sí, Franklin, ¿qué dijo? 10 minutos para... Dígame. eh, usted participó en clases, por favor, usted no hace la prueba, ¿ya? Usted tiene 10. Oye, porque iba No se en preocupe. 1950, es lo que se dio con la Guerra Fría. Sí, no se Ahí es preocupe, cuando... Franklin. Ya, Gracias, ya. no hay problema. Gracias. Gracias por su actuación y gracias por siempre actuar en clases. Tiene 10 en esta prueba. Ya. Gracias. Mari Pastillo también, por favor, prenda su camarita. Tiene 10 por ayudarme en qué tema nos quedamos. ¿Sí? No haga la prueba, ¿ya? Tiene 10 sobre 10. A ver, ayúdeme, Franklin, nuevamente, que su compañero Manuel Díaz no escuchó bien la primera pregunta. Ayúdeme, por favor, con la primera pregunta. ¿Qué China quiso conquistar Japón? ¿Por qué China quiso conquistar Japón? ¿Por qué China quiso conquistar Japón? ¿Por qué China quiso Bueno, China de conquistar Vietnam. Japón? Listos, tenemos 3 minutos más. 3 minutos más. Voy a preguntar a cada uno las preguntas, ¿no? A cada uno les pregunto por qué, ¿no? La primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera y la cuarta pregunta. Cada uno me tiene que contestar, ¿no? Un minuto más. Un minuto más.
Profe, Sí me escuchan todos lo que hablo, ¿verdad? Sí. claro, Todos. claro, Ya, aquí escucho. ya. Les voy a dar 2 minutos más. 2 minutos más y no pasa. Dos minutos más, por favor. A ver, comencemos. Manuel Díaz, por favor, ayúdenos con la primera pregunta. Respondiendo a la primera pregunta. Ayúdame, por favor, con la primera pregunta, Manuel Díaz. Manuel Díaz. Sí, listo, Licen. Listo, dígame la primera pregunta, por Me favor. conecté un poquito tarde, Licen. Pero la primera pregunta fue por la invasión de la conquista de China. Ya, pero a ver, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Por qué China quiso conquistar Japón? Que China conquistar Japón, sí. Ya, contésteme la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué China quiso conquistar Japón? Por los, ¿cómo no? A ver. Peleaban en la Segunda Guerra Mundial por la conquista de la capital china Ya. Ahí y vamos, se alió con Estados Unidos. ya, la segunda pregunta. No le escuché bonito la segunda pregunta, no sé, no era la de 20, la de bien, a ver. ¿Qué piensa usted? Solo hasta ahí le escuché. La tercera pregunta. ¿Por qué se dio la Segunda Guerra Mundial? ¿Era la tercera pregunta? No. No. ¿Cuál era la tercera pregunta? Perdón. La tercera pregunta. A ver, Ahí ayúdenos, dice. por favor, Franklin, la tercera pregunta, para que su compañero escuche. Verá, le explico, ¿no? ¿Qué China quiso conquistar Japón? Primera. La segunda, ¿qué piensa usted sobre la situación de Asia? ¿Por Ya, qué se dio la guerra de Vietnam? La tercera pregunta. correcto. La guerra de Vietnam, no la segunda. ¿Y la cuarta cuál es? ¿De qué manera China se estabilizó económicamente? Ya, correcto. A ver, vamos. Hernán Mejía no me contestó. Manuel Díaz no me contestó. Vamos, Johnny Alejandro, por favor. La primera pregunta. Profe, Dígame. buenas noches. Buenas noches. Dígame, por favor. He ingresado yo a la clase. Ya. Preguntas, no todavía no me la he calculado, pero sí dice, o sea, de la pregunta, primera pregunta de por qué conquistó China, creo que era. Sí. ¿China dónde? Díganos, por favor, ¿por qué conquistó China a Japón?
Señor Johnny. Tampoco. Bueno, Luis Muñoz, por favor. Luis Muñoz, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Dígame, por favor. Lo que es de la primera pregunta era ¿por qué China quiso conquistar a Japón? Ajá. China pretendió el mantenimiento del estatus y, y resistencia frente a grandes cambios. Ya. Ya, la segunda pregunta. La segunda pregunta era ¿qué piensa usted sobre la situación de Asia? Más o menos el Asia era el continente más grande o más extenso Ujú. en población. Tenía más de la mitad de población del mundial. Ujú. Eso entiendo más o menos, doctor. Ya, la tercera pregunta. Tercera pregunta era ¿por qué se dio la guerra de Vietnam? Creo que era eso, no Vietnam. Ujú, no Vietnam. entiendo la palabra. Ok. Correcto. Díganos, por favor. Es porque quiso derrocar al gobierno de Bateman Ya. y por eso se dio la guerra. Ya, correcto. La cuarta pregunta. ¿De qué manera China se estabilizó económicamente? Ya, contéstenos. Esa pregunta, más o menos, China se estableció en- más o menos con Estados Unidos se puso para importar más productos y así estableció más económicamente. Ya, correcto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Vamos, Hernán, por favor. Dice, perdón, no le escuché a lo que me nombró. Ya, díganos, por favor. Contéstenos la primera pregunta. Sí, ¿por qué China quiso conquistar a Japón? Ya, Porque contéstenos. dice que porque el imperio japonés quería expandir sus situaciones en toda Asia para tener colonias. Ya, correcto. La Es- segunda pregunta. La segunda pregunta que era, ¿qué piensa usted sobre la situación de Asia? Que Ya, Asia se, que Asia se encuentra en una posición favorable de crecimiento siendo vigoroso. ya. Esa era la segunda. La Y tercera. es que ¿por qué se dio la guerra de Vietnam? Por intentar derrocar el gobierno de Vietnam. Esta era la protección de las lenguas de Ya, alguna guerrilla comunista de estas zonas. Y la última, bueno, creo que la última, ¿de qué manera China se estableció? Debe de ser por sus alrededores de sus exportaciones, porque de sus exportaciones, ¿verdad? ujú, Porque ya, económicamente debe de, como todo país, no debe de tener sus exportaciones para poder recibir sus pequeños ingresos y grandes ingresos, como grandes empresas, medianas empresas. ya, correcto. Muchas gracias, Hernán. A ¿Listo? ver, gracias a usted. A ver, Hernán Mejía, Luis Muñoz, Franklin Romero, Mari Pastillo. Y vamos con quién, Patricia Lucas, por favor, le doy la palabrita. Patricia, por favor. Ok. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está, Patricia? Díganos, por favor, la primera pregunta.
La primera pregunta Ujú. dice, ¿por qué China quiso conquistar Japón? ¿Ya? Porque quería expandir su influencia en toda Asia y para tener las colonias. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, Segunda la pregunta. segunda pregunta dice, ¿qué piensa usted sobre la situación de Asia? ¿Ya? Pienso que porque es el continente más grande y más habitado del mundo. ¿Ya? Tercera pregunta. ¿Por qué se dio la guerra de Vietnam? ¿Ya? Bueno, creo que se dio por la guerra de Vietnam, se dio debido a una serie de conflictos políticos, ideologías y geoestratégicos. ¿Ya? Cuarta pregunta. Ya, y la cuarta dice de qué manera China se estableció económicamente. ¿Ya? Bueno, creo que se estableció por sus exportaciones, por trabajo y sus salarios que eran bajos. Y fue en 1920 el gobierno de Chiang Kai-shek que se enfrentó al Partido Comunista dirigido por Mao Zedong. Ya. Muy bien. Listo, a ver. Patricia Lucas tiene 10, Hernán Mejía tiene 10, Franklin Romero tiene 10, Mari Pastillo tiene 10, Luis Muñoz tiene 10, Johnny Alejandro 0 y Manuel Díaz 0. ¿Sí? Por favor, a estudiar más, a poner un poquito más de empeño en estas situaciones de de las materias que doy, ¿sí? Porque es muy esencial que ustedes también tengan el conocimiento, no solamente es conectarse, sino también tener esa expectativa de como el señor Franklin que actúa en clases, igual Mari Pastillos, bueno, Patricia Lucas también siempre me actúa en clase, los otros estudiantes traten de hacerlo, ¿no? Franklin nos levantaba la manito, díganos por favor. Pasa que la pregunta, la primera estaba mal entendida por los compañeros. Es ¿qué China quiso conquistar Japón? No China quiso conquistar Japón. Correcto. ¿Por Entonces, qué la China pregunta quiso era, usted conquistar? preguntó, ¿qué China quiso conquistar Japón? Es Indochina la que quiso conquistar Japón. Y la segunda, la otra era que, ¿quién inició, a ver, por qué se dio la segunda vez la guerra mundial? ¿Dónde era? No, ¿por qué se dio la guerra de Vietnam? Porque Francia inició con Estados Unidos por la derrota de Vietnam. Ellos iniciaron la guerra de Vietnam Correcto. por la derrota de la Segunda Guerra Mundial en la Unión, con la Unión Soviética. Entonces, eso iniciaron la guerra de Vietnam. No Correcto. estaba mal entendida la pregunta, la primera y la segunda, que dice, ¿qué China quiso conquistar Japón? No China quiso conquistar Japón. ¿Por ¿Por qué qué China? China? Sino era, ¿qué China? Era Correcto. Indochina la La que quiso Indochina. conquistar Japón. Correcto, muy bien, señor Franklin. Tiene Eso 2 tal puntos vez. extras por siempre actuar en clases, ¿no? Qué bien, muy bien, le felicito. A ver, vamos a poner como título el ascenso de los árabes. 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 Luego de la guerra se despertó, luego de la guerra se despertó un movimiento luego de la guerra se despertó un movimiento árabe de identidad árabe de identidad y reivindicación, de identidad y reivindicación, de identidad y reivindicación, de identidad y reivindicación, coma, que logró la independencia, coma, que logró la independencia, coma, que logró la independencia
Y el reagrupamiento, coma, que logró de varios países de mayoría islámica, Punto seguido. En la península arábiga surgieron nuevos estados. En la península arábiga surgieron nuevos estados. Punto seguido. Varios de ellos, coma, así como Irak e Irán, coma, tenían grandes reservas de petróleo, punto seguido. El petróleo era explotado y comercializado. El petróleo era explotado y comercializado por compañías europeas, y norteamericanas. Punto seguido. Se formó la Liga Árabe con fines de cooperación y defensa. Punto final. Nos quedamos ahí, estudiantes, por favor, estudien esta partecita. Voy a tomar una lección la próxima clase de sociales, esta partecita, ¿ya? Lo estudiamos bien y por favor, aunque sea memorizarse, ¿no? Lo importante es prestar atención, mis queridos estudiantes, ¿sí? Para poder ir todos acorde y no solamente 2, 3 estudiantes, ¿correcto? Listo, estudiantes, que tengan una linda noche. Nos vemos el día jueves conmigo. Que les vaya muy bien. Un gusto. Hasta luego, estudiantes.